Hola amigos, bienvenidos. Les saluda Ana Karina Villalba en nombre de todo este equipo que trabaja para ustedes en la región. Este es el resumen semanal de Noticias Centroamérica. Pónganse cómodos. No hay peor ciego que el que no quiera ver las cosas. Estamos en un problema nacional que empezó hace varios años y vamos cada día peor. El primer semestre de 2015 en El Salvador finalizó con más de 2.800 homicidios. Solo en junio se registraron 662 decesos violentos. Ante este panorama, las autoridades afirman que no negociarán con las pandillas. Jamás vamos a permitir el diálogo con estos criminales. Eso ya es historia pasada y que les quede bien claro. Hoy les informaremos qué sectores de la sociedad nicaragüense se ven más afectados por el aumento de la violencia y la inseguridad. En Honduras ven con buenos ojos la participación de la ONU y la OEA en el diálogo nacional convocado por el presidente. Pero algunos grupos de la sociedad exigen también una comisión internacional contra la impunidad. Exportadores de servicios de Panamá denuncian que la Comisión Europea les está haciendo bullying o acoso diplomático al incluirlos en la lista de paraísos fiscales. Como bien dijo mi querido mentor, el profesor Carles, dijo, no, nosotros no tenemos un paraíso fiscal, ellos tienen unos infiernos fiscales. Hoy les contaremos qué productos y marcas prefieren los centroamericanos. Estas y otras informaciones en esta edición de Es Noticia Centroamérica. Iniciamos con las cifras violentas de El Salvador, las más importantes desde que finalizó la guerra civil en este país centroamericano en el año 1992. Se deben especialmente al enfrentamiento entre pandillas y también al enfrentamiento entre las maras o pandillas y los cuerpos policiales y militares. El mes de junio ha cerrado con este récord de 662 muertes violentas. Los policías en El Salvador están en alerta y acuartelados. El primer semestre del año 2015 ha dejado 2.845 homicidios y junio con 662 se convirtió en el mes con más asesinatos en más de 2 décadas desde que acabó la guerra civil. Las cifras fueron reveladas por el Ministerio Público, cuyo fiscal general mostró preocupación y pidió unidad a la nación para vencer a las causantes de tanta muerte, las pandillas. Jamás vamos a permitir el diálogo con estos criminales. Eso ya es historia pasada y que les quede bien claro. La población no tolera ese tipo de acciones ni de políticas herejes que se tomaron en el pasado. El Instituto de Medicina Legal dice que se comete un promedio de 24 homicidios por día en El Salvador, que tienen problemas de personal y espacio para recibir cadáveres. No hay peor ciego que el que no quiera ver las cosas. Estamos en un problema nacional que empezó hace varios años y vamos cada día peor. Y ojalá que el Estado reaccione ya. En lo que va del año, la Policía Nacional Civil reporta la muerte de 33 elementos quienes han muerto en combate con los pandilleros o han sido asesinados vestidos de civil en su tiempo libre. La última víctima mortal es Ana Daisy Cabrera Hernández, una agente del 911 destacada en el Departamento de La Paz. La policía tiene por función esto, la búsqueda y aprehensión de delincuentes, ¿verdad? Y en esa misión que la ley y nuestro pueblo nos da, en defensa de nuestro pueblo precisamente, es que suceden estas cosas, lamentablemente. Las autoridades dicen que esta semana detectaron y arrestaron al cabecilla de una pandilla apodado Pachanga en un rancho de la playa Costa del Sol, dirigiendo ataques contra policías desde varios teléfonos celulares. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. Nicaragua, reconocido como uno de los países más seguros de la región, ha sufrido también un incremento en los niveles de violencia que afectan especialmente a las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Son denuncias presentadas por representantes de la sociedad civil.
Los principales problemas de inseguridad en Nicaragua son los robos, asaltos con armas de fuego, accidentes de tránsito, homicidios y violencia hacia la mujer, según el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Sus representantes sostienen que el 72.7% de las personas tiene temor de sufrir un robo. Se ha incrementado la percepción de inseguridad de las personas en Nicaragua y se ha incrementado, por ejemplo, en relación a los homicidios, y se ha incrementado, por ejemplo, en relación precisamente a los asaltos con armas de fuego. La violencia hacia las mujeres en el país se ha agudizado según los organismos de la sociedad civil, ya que durante el primer semestre de este año más de 30 feminicidios se registran en Nicaragua y afirman que ante estos casos impera la impunidad y la tardanza de justicia. Hasta el día de hoy tenemos 35 femicidios. En menos de una semana tuvimos casi 5 femicidios. Hay un fenómeno que cada día está incidiendo, el tema de la impunidad, el tema de la retardación de justicia. Y hay una preocupación bastante alarmante en nuestro país. La violencia sexual y la intrafamiliar son las que más afecta a las niñas, niños y adolescentes del país, según organismos de la sociedad civil, quienes afirman que es el hogar donde se da con mayor frecuencia este flagelo que se naturaliza cada vez más. El 76% o más de las denuncias por violencia sexual ocurren en niñas, niños y adolescentes. Y de estas, en su mayoría, es decir, un 72% ocurren solamente en niñas y adolescentes. Ahora, de ese porcentaje, la mitad prácticamente ocurren en niñas menores de 13 años. Por otro lado, si ya buscas el lugar donde ocurren los mayores casos de denuncias es en el hogar. Te dicen que un 62% de los delitos ocurridos o denuncias por violencia sexual ocurren en la casa. Los organismos de la sociedad civil también demandan que haya mayor control y regularización de las armas de fuego en el país. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias. En Honduras han tenido receptividad a la visita de la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, convocada por el presidente Juan Orlando Hernández para el diálogo en la nación. Sin embargo, esperan la presencia también de una comisión encargada de luchar contra la impunidad. La incorporación de la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas al diálogo nacional promovido por el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, traería, según la ciudadanía, confianza y claridad ante la corrupción que impera en el país. Estoy muy de acuerdo que se incorpore la OEA y que traigan los grupos internacionales de investigación para que los investiguen. Esta intervención de la OEA y de la otra, la ONU, ya esto pues forma para nosotros como pueblo más creíble. Aunque estos dos organismos internacionales sean facilitadores en el diálogo, algunos sectores consideran necesaria la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Es uno de los acuerdos a que tiene que llegar rápidamente, porque la CICI es necesaria en Honduras. La CICI puede ser una parte de ese gran conjunto. Yo creo que podríamos llegar a un entendimiento para que se pueda entrar en proceso de diálogo. Para algunos políticos esta es la oportunidad para establecer puntos de convergencia y crear nuevas estructuras de país. Creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar este momento de oro. Posiblemente en los últimos 50 años no hemos tenido una oportunidad los hondureños sentarnos alrededor de una mesa, todos los sectores de la sociedad. La OEA prestará asistencia al gobierno hondureño en la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como en la implementación de las recomendaciones del organismo para mejorar la seguridad en el país centroamericano, cuyos niveles de corrupción e impunidad son para algunos sectores alarmantes. En Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias. Primera pausa en Es Noticias Centroamérica y al regreso les informamos qué ha hecho Costa Rica para recuperar su infraestructura vial en los últimos años. En Guatemala, las elecciones generales convocadas para el próximo 6 de septiembre podrían ser postergadas para el final del año si la Corte Constitucional decide acoger este recurso de amparo introducido por el abogado Aníbal García y pedirle así al Congreso que haga la postergación de estos comicios. El secretario general del partido Movimiento República Renovada, MRN, Aníbal García, consideró que la Corte de Constitucionalidad, antes que nada, debe de promover y proteger a la democracia.
Y hoy le estamos pidiendo al máximo órgano constitucional y de control constitucional que sopese en este caso si no es más importante en este momento valorar la democracia como un alto valor de nuestro país y de cualquier sociedad a un principio de legalidad. El Tribunal Supremo Electoral fue categórico al señalar que las fechas no se pueden cambiar porque ya se realizó la convocatoria según lo manda la ley, por lo que es muy difícil revertir esa situación. Acá hay que recordarle al guatemalteco que el proceso electoral fue convocado porque es un mandato constitucional y que arriba de la Constitución no puede haber ninguna opinión porque se está atendiendo a lo que dicta ella misma y se está respetando el tema constitucional. Para el interponente del amparo, la propuesta de cambiar la fecha de las elecciones es posible, pero se trata de tener voluntad política. Es algo viable, es algo que si hay voluntad política de parte del Congreso de la República, podrían ellos hacer la reforma ahorita en julio, que hagan nueva convocatoria, podemos tener 2 meses y medio de convocatoria o 3 meses de propaganda y perfectamente en noviembre podemos ir a la primera vuelta. El Tribunal Supremo Electoral señaló que aunque fuera posible cambiar la fecha de las elecciones, lo que sí no se puede modificar es la fecha para la transmisión de mando, señalada para el 14 de enero. El tema de los plazos son constitucionales. Violentar esos plazos es atentar contra el Estado de Derecho y es prácticamente propiciar lo que los juristas han denominado un golpe de Estado técnico. Más de 200 organizaciones de la sociedad civil han solicitado que se trasladen las elecciones generales para los meses de noviembre y diciembre. Todo esto mientras haya un mejor clima político electoral. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. El gremio de exportadores de servicios panameños están reclamando que la Comisión Europea les haya incluido en la lista de paraísos fiscales. Se consideran sometidos a bullying o acoso y discriminados por tener simplemente un sistema tributario distinto. El Consejo de Servicios Internacionales rechazó la inclusión del país en una lista de paraísos fiscales de la Comisión Europea el pasado 17 de junio, en la que figuran una lista de 30 países no cooperadores en materia fiscal. Así lo manifestaron en un comunicado donde rechazan los constantes ataques que entes internacionales de manera colectiva y países de manera individual vienen dirigiendo en contra de la institucionalidad y reputación del país en abierta violación al derecho internacional público. Como bien dijo mi querido mentor, el profesor Carles dijo, no, nosotros no tenemos un paraíso fiscal, ellos tienen unos infiernos fiscales. Entonces hay presiones de que, bueno, si yo no, aquí pagan mucho impuesto, tú no debes proteger a gente para que allá no paguen menos impuestos. En realidad, Panamá dice, aquí el sistema es territorial, nosotros no tenemos un sistema preferencial al extranjero, el panameño y el extranjero todos pagan el mismo sistema fiscal y por lo tanto nosotros no somos un paraíso fiscal. O sea que todo el mundo quiere participar un poco de Panamá, pero encima nos quieren meter en lista grises. Yo creo que es importante que sean consecuentes con los negocios y con las relaciones que quieren tener y para eso no pueden estar utilizando la coacción y la fuerza para que nosotros nos dobleguemos o hagamos lo que ellos quieran. Panamá es un país soberano y tenemos que respetar la soberanía. Los gremios de exportadores de servicios denunciaron que existe bullying diplomático contra el país y que el diseño de la economía y la fiscalidad son temas exclusivamente internos de cada país y bajo ningún contexto Panamá puede ser objeto de presiones o chantajes a través de listas negras. El término paraíso fiscal, que es un término inventado, no debe ser peyorativo ni insultativo para nadie, porque cada país tiene el derecho a establecer su fiscalidad. Así como Francia, Alemania y los países escandinavos graban a las personas con impuestos de hasta 80% sobre los ingresos, ese es su derecho. Si ellos quieren ser un país con gobiernos gordos, ineficientes, que no respetan el principio fundamental de la inocencia y que quieren que los ciudadanos le entreguemos la información a capela y porque sí, bueno, ellos tienen el derecho de ser así. El Consejo de Servicios Internacionales reconoció como positiva la posición del presidente Varela en su mensaje a la nación de responder con medidas de retorsión a partir del año que viene a los países que consideren a Panamá un paraíso fiscal. Y hemos demostrado mediante no solo la firma de tratados y convenios de que Panamá está dispuesto a compartir
el tema de la doble tributación, el tema de la información, etcétera, etcétera. Pero eso sí, de acuerdo a lo que establecen también nuestra normativa interna, desde nuestra Constitución y los pactos y convenios que hemos firmado. Panamá también integra desde el 2014 la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi, quien ha reconocido recientemente el esfuerzo del país en cumplir con las recomendaciones gracias a la ley antiblanqueo de capitales aprobada por la Asamblea Nacional. El Consejo de Servicios Internacionales espera que el Gobierno Nacional aplique una ley de retorsión como respuesta a la inclusión del país en una lista gris por parte de la Comisión Europea. Desde Ciudad de Panamá para CB24 Noticias, Ricardo Santana. La Universidad Estatal de Costa Rica ha revelado en un estudio que el gobierno no ha avanzado absolutamente nada en la recuperación de las vías de comunicación terrestres en los últimos 3 años. La capacidad que tienen las carreteras de Costa Rica para resistir a las cargas de los vehículos sin fallar es en la mayoría de las rutas aceptable. El 94.53% de la red vial tiene una buena capacidad en ese sentido. El restante requiere de intervenciones importantes. Sin embargo, según el estudio, el 62.5% de la red vial nacional pavimentada posee estándares deficientes o muy deficientes. Un 33.44% es irregular y el restante es considerada como buena. Los resultados de la investigación coinciden con la percepción de los conductores costarricenses. Que son un asco. Ve aquí solo lo que es el casco central San José, las calles no sirven, son una porquería. No, están tremendamente malas. Fatales, no se sabe qué hacen los impuestos. Si supuestamente la gasolina paga una parte por los impuestos y cualquier lado que no vaya están malas. Malísimas, pésimas, solo huecos en todo lado. Y en realidad ni siquiera aquí en el puro centro de San José, yo que paso por aquí, que trabajo todas las semanas en Alajuela, San José y Heredia, demasiado hueco. 2.684 kilómetros fueron inspeccionados. Como conclusión, el 20.63% de las carreteras presentan condiciones muy deslizantes ante la presencia de humedad. Esto aumenta las posibilidades de accidentes de tránsito. Por tanto, la ANANME recomienda que las instituciones relacionadas con el sector vial empiecen a analizar los tramos de pavimento deslizante que se detectaron en la evaluación y apliquen tecnología moderna que permita a los vehículos y conductores contar con mejores condiciones para el frenado. Los trabajos de rehabilitación o reconstrucción que se realizaron entre 2012 y 2014 impactan solo la superficie del pavimento, por lo que no se puede hablar de una inversión óptima de los recursos, pues persiste fragilidad en las rutas y una alta probabilidad de que estas intervenciones no tengan una durabilidad deseada. Este informe es un balance imparcial que utilizan los gobiernos para tener un panorama real sobre las acciones que tienen que tomar para mejorar la red vial nacional. En San José, Costa Rica, Angélica López, CB24 Noticias. Vamos a publicidad y al regreso les revelamos un informe de los Estados Unidos que muestra un ranking del respeto a los derechos humanos en Centroamérica. Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, los peores calificados en materia de derechos humanos según un informe revelado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Violencia e impunidad, las causas principales. El último informe de derechos humanos, elaborado por el Departamento de Estado del Gobierno norteamericano, revela datos preocupantes en el tema de los derechos humanos en Centroamérica. Estados Unidos calificó de situación grave a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, mientras que en Panamá y Costa Rica la violación de los derechos humanos se da en menor número que en sus vecinos regionales. En Guatemala, la corrupción generalizada es la principal violación de los derechos humanos. Y es que según el informe, la implicación de la policía y el ejército en delitos graves como narcotráfico, extorsión, tráfico de personas y secuestros continúa, a pesar del esfuerzo de las autoridades por procesar a los funcionarios corruptos. En El Salvador y Honduras, la situación no varía mucho. En ambas naciones, la corrupción y la fragilidad del sistema judicial producen una impunidad generalizada, según el Departamento de Estado norteamericano. En el caso salvadoreño, también se incluye la violencia doméstica y la explotación sexual. En tanto en Honduras, los homicidios arbitrarios
por fuerzas de seguridad dentro de las cárceles forman parte de la lista de violaciones de derechos humanos. Nicaragua destaca negativamente en este estudio por sus restricciones del voto ciudadano y las políticas gubernamentales enfocadas en promover una única fuerza política, a lo que también se suma la corrupción en organismos como la Corte Suprema de Justicia. Para el Departamento de Estado norteamericano, las violaciones de los derechos humanos en Costa Rica comprenden el tráfico de niños para fines sexuales, la discriminación por orientación sexual e identidad de género y la vulneración de los derechos de los indígenas, a lo que se suma las condiciones carcelarias y el incremento en la corrupción estatal. En tanto, para Panamá, el informe critica la ineficiencia judicial, la corrupción e impunidad, las prolongadas detenciones previas a un juicio y la violencia contra mujeres y niños como parte de las violaciones de los derechos humanos que se cometen en ese país. De inmediato, un vuelo rasante y rápido por toda la región. Esta es la agenda informativa de Noticias Centroamérica. Preste atención. Comenzamos en Panamá. Autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias afirman que la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con México es un elemento de política económica que trasciende la relación bilateral porque aproxima a los canaleros a la Alianza del Pacífico. Según el gobierno, en 2014 Panamá exportó a tierras aztecas poco más de $4 millones en productos agropecuarios y una cantidad similar en productos industriales. Costa Rica completó la primera mitad del año con 98,55% de energía eléctrica generada por fuentes renovables, una marca histórica para el país centroamericano. La información fue revelada por autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE. Datos del Centro Nacional de Control de Energía de esta institución han mostrado que la matriz energética del país se abasteció de agua, sol, viento, calor de la tierra y biomasa, y solo 1,45% fue generado con la quema de combustibles fósiles. En Nicaragua, el gobierno y la distribuidora estadounidense de alimentos Cargill están analizando implementar una propuesta agrícola de cooperación impulsada por el Foro Económico Mundial, que tiene como objetivo que los pequeños agricultores puedan aumentar su productividad, y eso les permite ir reduciendo en 20% los niveles de pobreza en cada década. El Salvador es el país centroamericano que menos recursos del presupuesto nacional destina al desarrollo rural. El gobierno destina para esta área 16% del presupuesto y esto limita las oportunidades de las personas, según una investigación del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEF. En Honduras, autoridades de la Secretaría de Salud Pública reconocieron la necesidad de terminar con las fábricas de zancudos. Las autoridades catrachas también recomiendan a la población eliminar las larvas del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades mortales como dengue, chikungunya y zika. En Guatemala, las autoridades de salud alertaron a la población para que se cuide del piquete del mosquito Aedes aegypti, el cual provocó la muerte de más de 350 guatemaltecos por el virus del dengue y del chikungunya el año pasado. Esto ocurre en momentos en los que se están reportando los primeros casos del virus Zika en tierras guatemaltecas. Los guatemaltecos prefieren ahorrar y los panameños prefieren gastar su dinero en bebidas y lácteos. Vamos a ver un estudio de comportamiento del consumidor en Centroamérica que revela cuáles son los productos y marcas preferidos. Después de encuestar a 10.000 hogares de las principales ciudades latinoamericanas y centroamericanas, se identificaron las tendencias de los consumidores en la región. El Salvador es el país que presenta los menores niveles de crecimiento de consumo. Tiene una canasta de consumo estancada y por tanto el comprador es pesimista. En El Salvador vemos un consumo, yo le decía, estancado. Presentamos hace poco en un evento también en El Salvador y un economista salvadoreño pues lo denominaba como una economía como zombie, una economía que realmente se quedó estancada. Y esto lo vemos nosotros en los números y creemos que tiene que ver pues con una serie de temas, con políticas digamos gubernamentales propias del país. Lo vemos también con una inversión extranjera que se ha frenado en el país salvadoreño. Por su parte, durante todo el 2014 en Guatemala se reflejó un cambio significativo con respecto al tipo de marcas que compran.
Los ciudadanos de ese país prefieren adquirir productos que signifiquen un ahorro. La canasta, lo que sí tenemos es que, claro, el gasto que se hace en Panamá y en Costa Rica es mucho mayor. Se destina, digamos, más de $500 al año promedio en el gasto de la canasta de consumo masivo, cuando en el caso del Cono Norte tenemos pues gastos que están entre el $300 y $400. Entonces sí, hay una diferencia que tiene que ver pues con el ingreso per cápita que tienen los habitantes de cada país. Existen particularidades que reflejan los hábitos de consumo de cada país. La siguiente gráfica nos muestra cuáles son. En la parte norte de la región, hablamos de Guatemala, El Salvador y Honduras. Hay más venta de bebidas preparadas como jugos, gaseosas y agua embotellada. Costa Rica es un mercado en donde el gasto que hace el consumidor es mucho más relevante hacia el sector de alimentos. Esto tiene que ver con la importante inversión que hacen para comprar marcas de lujo. En Panamá el gasto se centra en bebidas y lácteos, y en Nicaragua los alimentos y bebidas siguen siendo la prioridad, pero con la particularidad que se desarrollan muy bien los productos de cuidado personal. Cada año Panamá gasta 6% más en la canasta de consumo masivo. Ningún otro país crece a ese ritmo, y por tanto es el que refleja el consumo más creciente de la región. Nos vamos en esta edición de Noticias Centroamérica. Les acompañó Ana Karina Villalba y agradecemos en nombre de todo este equipo de reporteros y redactores que trabaja para ustedes en toda la región. Los voy a llevar de viaje de Centroamérica a Europa. Nos vamos a Londres y allí vamos a ver el Big Ben, Piccadilly Circus y otros lugares de interés turístico de esta ciudad que fue la más visitada en el año 2014, por cierto.